Imapish manash runakunataka sakishpa, anchuchispa, laduyachispa causacho. Anchuchispa, so iglesia tawiña chingapaka. Cuy, número 1 rápido, cuy tiacho. Trabaja cona, obrero cona. Dios proxime tiachachicona ka. Ama tiacho envidia, hipocresía, orgullo, vanagloria. Ama tiacho ninka riquewauke. Riquipane, canta cona ka Dios pacta racona ka. Dios ta servicio causangapaka. Tu cuichaimanta la diach causacuna. Chawasapigi matieng desead como niños recién nacidos. Su cuchillo guawata recone. Mami da chocho tak alajito ta. Coyes pa chochón. Leche materna. Eche guawa kakote yari kats pa kawakan. Mamita kakote chochitos y cochis pa chochochik pika che wako pajan. Nyukunchi pida cristiana chay tapsiasi wakipane. Yaya paksimitaka tukuimamta yashi yachakana. Yaya paksimit intindikana. Koro kunapsi yachakana. Sinajatak pusa kunapsi yachakana. Chayuko pimenyukuch vida cristiana winyi katiyan. Yachakuna katiyan. Intindikuna katiyan. Obreros espirituales, líderes espirituales. Pica 7 años, 8 años, 9 años, 10 años, 12 años, lo mismo. ¿Por qué? Porque, pastor, no hay preparación, no hay oración, no hay santificación, no hay dedicación a Dios. Hermanas queridas, rápidamente resume el mensaje. Hermana, usted quiere estar en el servicio de Dios. Vamos luchando en la vida cristiana. Vamos caminando en el Señor. Si usted es obrero, pastor, líder, preparemos mucho más. Acudimos más al Señor. Cantemos mucho más. Hace 7 años cantabas poco, hoy no. Ya cumplió 9 años y 9 años ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? La pregunta mía es, 9 años, ¿qué hemos hecho? Iglesia, lo mismo. Coro, lo mismo. Diáconos, lo mismo. Pastor, lo mismo. No se ha cambiado nada. Pero los años pasan. La obra es para crecer. Para crecer, hermanos, la iglesia estas cosas debe dejar rápidamente. Estas cosas usted en su iglesia, en mi iglesia, debe dejar. ¿Cuáles son estos? Estas cosas. No sean malos. ¿Qué dice? La malicia es una actitud que denota la maldad, implica la presencia de una conducta. Biblia 1 Corintios 14:20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar, maduros en la vida cristiana. Maiki kuna kamana tuña risani ko kicks papazitos. Piñari, kurimari. Kai pulpito te kichuna kokon jagona. Yo no sé púlpito pigima tacharingona. Iglesia en ñoka iglesia, ñoka trabajasca, ñoka roresca, ñoka apamusca, ñoka choresca, ñoka sacrificasca. Segura tiscacho. Ñokapak. Mana ñokapacho. Mana pipakcho. Y allá paguase ka tukuikuna pagmi. Sin se tukuikuna ka así también rurana canchi. Así también trabajan a canchi. Así también luchan a canchi. Así también sirven a canchi. Camba conducta ñuka conducta lo mejor me canacan. Obra tawiña chingapaca. Humillana can. Dios ta mañana can. Congorena can. Huacana can. Tiempo tacuna can. Sacrificana can. Con buena conducta hace las cosas de Dios.
Aleluya. En las iglesias hay mentiras, hay engaños del diablo, y por eso no crece. No hables mentiras en tu iglesia. Efesios 4:25. Por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Guru con aptienso, sus atienso. Tingma. Y chasama kay todas cantan sa mukona. Pastor, nyo kami tiempo na jargani, pero kato napi. Pastor, umananak pimimanasamone, pero familiawa. Hermanas queridos, waukikos, ubrap trabajando, chay tuki susata niukanchika, kikimbida sakispa, jumana susaspa, mana asita simaspa, sino asita parlespa, sumakta kamtespa, tukikuna tanakuspa, hakuchi ruraso, hakuchi trabajaso, hakuchi tiariso, hakuchi yachaso, ama susaicho ñaña, ama susaicho auke, ama susaicho pastor, ama susaicho tandanakosu nikmeka, chay iglesia ka, chay coro ka, chay ministerio ka, zuxinme, asitoconme, caparenme, huacanme, congorenme, cambiarenme, respetarme, honrarme, chewacuname, hawapacham sesaricuna. Oye, un dicho. Envidias. Envidias. Imat palabra envidiaca. Shuktak chariskata. Munana. Shuktak chariskata rikuna. Shukajo randing iglesia bimanito akix. Pastor kajo randus con kishina. Allah ka kajito ma. Allah kami munanang miyukataps. Pero kusungkuga. Chukskang. Tukutskakang. Amacharicho. Chay konaktiencho. Chay konaktiencho kat panigona. Chika chay mam tami yokuch iglesia kubik dividish kausan chik. Chika chay mam tami yokuch kikibida cristiana mana wiñarishka. Mana iglesia yaya buasita wiña chinga paka. Si chayanga paka, añum yaikonga paka, chay pishayaringa paka, waukikos panikos. Si campi Dios can, trabajate. Ama pita invidiaicho. Ama pipak chariska tamunaicho. Ama pipak tasikuicho. Sino kan kikin trabajai, kan kikin cantay, kan kikin hatare, kan kikin Dios tamañe, kambak iglesia uñacho, kambak congregación uñacho, kambak autoridad, chayo kopri charingue, busque a Dios. Oye, kicho. Shoko tener kakasanishpa. Pastor Alejandro, ima watak trabajange. Maipit kuski da pingi. Iglesia tak roja con gishaka, haton chura con gishaka. Pero maipit kuski da pingi. Shukote en Bogotá pecarcane ya chaipe. Soy ahí tus amos pacanerca. Pastor, ya te has ido 3 plata de Bogotá. ¿Y quién dijo eso? Por ahí escuchamos la chismería. ¿Y cómo sabe que yo traigo plata? Pero alguien dijo: ¿acaso nunca han hecho cosque a Panamo? ¿Acaso han hecho cosque más canama? Sino que hay simit entendí shanispa, uya shanispa, yacha shanispa, rima shanispa, pupusa shanispa, kaiwakunataka, hawapachamo chayachina mecanispa, yaya buasit munaspa, chay lugarpe, yaya pusimita, entendís, tigranam relcani, manacus que apanam relcanica. Chay wasapika, taitamito, paginini. Dios está agradecido
agradecene. Obra ta shayarikpika. Obra ta apakpika. Dios me. Aguacielo ta pascan. Chay bendición mandame. Iglesia pish. Familia pish. Wawakuna pish. Causacho bendeciado. Ukixpanecos. Ari. Oye que chicos. El corazón tranquilo da vida al cuerpo, pero la envidia corre a los huesos. Hacer iglesia es duro, ¿no es cierto, hermanos? Yo estoy por cuarta iglesia ahorita. Gracias, pastor, que me enseñó a enseñar a hacer iglesia. Segunda iglesia, terminado. Tercera iglesia, todavía me falta terminar. La cuarta iglesia, ya estoy por terminar. Yo no sé por qué Dios me ha dado ese conocimiento, perdóneme. Me da gusto de trabajar. Me da gusto de pasar en la iglesia. Me da gusto, apetito pasional. Me da gusto cuando a una iglesia vamos a pintar. Cuando a una iglesia vamos a trabajar. Cuando a una iglesia vamos a esto. Me da gusto de trabajar. Me da gusto de compartir. Y me da gusto de bendecir. Porque esa casa debe estar bien arreglado. Esa casa debe estar bien adecuado. Porque esto es una bendición de Dios. Miembros de esta iglesia, cuando llegue a 12 años, tenga su propia iglesia, su propio local, su propio trabajo, su propia lucha, con sus lágrimas. Comiénzate a sembrar en las cosas de Dios. Eso será mejor bendición. Cuando se gloria a Dios. Comiénzate. Oye, yo camamana sostarene wasita. Yo que causa no hace tamana sostarene hecho. Ahí está. Pero iglesia ta rurasonicte, iglesia pe trabajonicte, iglesia ta pintasonicte, iglesia casnicte niuca que te más cushicone pagelin agracene kaiwakuna que trabajan roranme kaita rasoninge sin raso. Chaimi tu que manda ya sin bendición. Miembros de esta iglesia, no te preocupes por la comida, no te preocupes por la casa, no te preocupes por su carro, no te preocupes por su pan, no te preocupes. Cuando usted trabaja de todo corazón, cuando usted lucha poniendo de rodillas a la obra, Dios abre las puertas de bendición. Sí, verdad. Cuando usted, aunque zapatitos rotos, no importa pantalón usado, primero das a Dios, primero depositas, primero entregas a Dios, luego para la familia bendiciones abunda. Hasta que sobreabunde hay que dar gracias a Dios. Oye, dicho. Abunda. Así que trabaje. Vamos trabajando. Hagamos buenas cosas. El servicio a Dios, eso es mejor trabajo. ¿Están escuchando? No sean chismosos. El hombre perverso levanta contiendas. El chismoso aparta a los mejores amigos. Pastor Segundo estaba hablando a usted. Chismoso. Pastor Segundo, a usted no te quiere. Otro chismeando. Pastor Segundo, a usted no te quiere. Otro chismoso. ¿Qué hace eso?
se destruye, se termina, se acaba. ¿Están escuchando? Se acaba. Hermanos queridos, un día me acerca un hermano, me dice: Pastor Alejandro, a usted está hablando tremendamente atrás. ¿Por qué no te paras? ¿Por qué no te hablas? ¿Por qué no te reclamas? Yo sereno, tranquilo, no dije nada. Dije: Señor, tú mira a tu siervo. Quiero dedicar más a las cosas tuyas, a trabajar. Calle. Un día he estado pasando días en la clínica. Me acaba de llamar, dice: Pastor Alejandro, ¿dónde estás? Estoy llegando de Guayaquil. Pastor, mi familia necesita solamente 10 minutos. ¿Para qué? Estamos en tal lugar, estamos en clínica. Llegué allá y me abraza, dice: Pastor, yo te ofendí a ti, te critiqué a ti, te burlé a ti. Estoy en una cama, pastor, por favor, perdone, nunca más vuelvo a hablar. Abracé, dije: Señor, sana a este varón, sana a este varón. Y Dios sanó. Hermano querido, estemos bien preparados para la obra de Dios. Rápidamente. 2, preparados en la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 1, verso 3. Vamos a la Biblia. 1:3. Bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escrita, porque el tiempo está cerca. Porque el tiempo está cerca. Hace 8 días yo estaba con médicos. Perdónenme, hermanos, yo estoy con médicos. Médico me dijo hace 8 días: ya no puedes hablar mucho. Médico me dijo: su cuerpo está mal. Médico me dijo: ya no puedes comer bien, tienes que bajar de comer. Médicos me dijo: puedes parar 1 hora máximo, obligatorio tienes que descansar. Médicos me dijo: usted ha sido pastor, ya no gaste más los pulmones, no gaste más. Salí a la calle, recordé la Biblia, este texto, y dije: bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que están escritas, porque tiempo será. Señor, si es morir, yo he de morir contigo en tu obra, pero voy a estar predicando el mensaje. No voy a dejar de predicar, no voy a dejar de asistir, no voy a dejar de enseñar, aunque pueda, no pueda, hasta que esté callado el día, voy a predicar. Y por eso esta noche más estoy dando el mensaje de Dios. Sí. Me gusta. Me enamoré de la Biblia, crecí en la Biblia, conozco la palabra de Dios y no puedo dejar, hermanos queridos. Cuando me miro la obra me lloro, me sufro internamente. Cuando no puedo hablar digo: Señor, ¿por qué me estás suscitando esto?
preparados en la palabra de Dios. Hermano, su iglesia debe preparar las cosas de Dios. Su iglesia debe hacer las cosas de Dios, hermanos. Vamos, camínate, mamita, cántate bien, lúchate bien. Aunque tengas enfermedad, no importa. Aunque digan los doctores, no importa. Porque Dios está contigo, el Rey está contigo, tu Salvador está contigo. Aunque mueras hoy, no importa. Porque tú y yo somos hijos de Dios. Porque un día vamos a descansar en la presencia de Dios. Gracias, bendito el nombre de Jesús. Busca, no se estanque en lo cristiano. A algunos no les gusta estudiar la Biblia, no les gusta. La tecnología avanza, hermano querido. Prepárese más, órate mucho más. Estás orando 25 minutos, vamos orando 50 minutos. Estás orando 30 minutos, vamos orando 60 minutos. Estás orando 40 minutos, oremos 80 minutos. Y sigues subiendo. Estás creciendo espiritualmente. Estás creciendo espiritualmente. Estás pidiendo a Dios, porque su fuerza, su poder, su autoridad, a través del Espíritu Santo harás muchas cosas en las cosas de Dios. Esto es una bendición de Dios. Aleluya. Oye, Conguicho. Tercero, responsabilidad de los miembros en una iglesia donde congregas. Muchas veces dice: Señor, ¿por qué? Buenas noches, panicos. Oye, Conguicho. Más na tiempo dat culto da congue canca. Semana más acote culto charingue. ¿Cuántas veces asiste a la semana usted al culto? ¿Aló? Algunas iglesias tenemos 3 tardes, 4 tardes. Algunas iglesias todos los tardes abre la iglesia. Hermano querido, número 1, rápido. Los músicos deben estar bien empapados en las cosas de Dios. Los músicos. Si usted quiere dar músico en la iglesia, en la congregación, usted prepare más a la Biblia. No solamente prepare las notas, melodías, sino prepare la Biblia. Usted como músico debe predicar en la iglesia. Usted como músico debe enseñar en la iglesia. Usted como músico debe estar maestro de la Biblia. Usted como músico debe ser consejero de la Biblia. Eso necesita la iglesia. ¿Qué más dice? Coros de la iglesia. Asista puntual para que su iglesia crezca. Asista puntual a los ensayos. Asista puntual a los cultos. Asista puntual a los talleres. Asista puntual para que su iglesia crezca y sean conocidos de la palabra de Dios. Maiki konaka, mana chaita rasninchu. Maiki konaka, mana chay muy ekusninchu. Okax panicos. Oye, chichu. Hermanas, tiempo peligro pemicanchi. Mana kunaka fácil tiancho shamungapag. Mana tiancho fácil poringapag. Deberes de los miembros. Cada miembro tiene que estar con la Biblia en la silla. Hay muchos que no les gusta traer Biblia, ¿no es cierto, hermanos? El celular, guárdese. Por eso muchas veces en mi iglesia yo tengo problema. Hasta las viejitas aplastando botón, no sé qué tagara. No dará vergüenza, ¿qué tasera? Dentro de la iglesia haciendo TikTok. Y cuando pasa al altar, hermanitas, buenas noches, que Dios le bendiga. Esta noche vamos a cantar todos alabanzas. Y atrás hacia TikTok. ¿Dónde está su preparación? ¿Dónde? Por eso el ministerio no crece.
crece. Porque no estamos entregados total a Dios. Rápidamente. Para que crezca la iglesia, usted traiga la ofrenda a la iglesia. Si usted no ofrenda en su congregación, si usted no deposita en su iglesia, si usted no comparte, la iglesia nunca crece. Y nunca crece, perdóneme, ni materialmente. 4 años lo mismo, 5 años lo mismo, 6 lo mismo, las ventanas rotas. ¿Y cuándo pintará? Lo mismo. Es que ofrendamos muy poco, ¿no es cierto, varones? En su iglesia, ¿cuánto están ofrendando? $1. Y vaya a comer con $1. A ver si hay almuerzo. Señor, deme bendición. Señor, ayúdame. Señor, la venta está mal. Señor, deme. El Señor está dando cada día. Él está bendeciendo, papitos. En su iglesia, cuando usted trabaje la semana, separe. Si el martes no llegó a culto, separe la ofrenda. Si el jueves no llega hasta culto, separe la ofrenda. Sábado no llega hasta culto, separe la ofrenda. Domingo, culto general. Entonces con 4 ofrendas estás llegando a la casa de Dios. No con una ofrenda, sino 4 ofrendas. Usted está creciendo, no en la iglesia, sino usted. Usted sabe compartir a su iglesia, sabe bendecir a la iglesia. Y la iglesia va creciendo y va creciendo, va haciendo cosas grandes para el ministerio. ¿Está escuchando? ¿Qué está escuchando? Un día me llama maestros, me dice: pastor, ya no vamos a trabajar. Pastor, ya no hay para la semana. Ya no hay. Nos vamos a la casa. Y le pregunté: ¿por qué? Es que dice que el tesorero no tiene plata. No hay para él trabajar. Nos vamos. Después de 10 minutos llamo: hermano, vaya a la ferretería, pídeme lo que necesita, tantos quintales. Dile que vote en mi nombre, dile que vote. Cuando yo llego, cancelo todo. Llamo de Guayaquil a mi esposa: mami, por favor, usted no espere la bendición del viaje a Guayaquil. No espere. ¿Por qué, papi? ¿Quisiste robar? No, sino estoy dando a la iglesia. Solamente voy a sacar para mis movilizaciones, llegar a Ambato, nada más. Todo voy a cancelar. Tranquila. Dios abrió las puertas de bendición. Dios abrió las puertas de bendición cada uno. ¿Cómo está su iglesia? Esta iglesia, miembros de esta iglesia, vamos trabajando. Vamos. Usted no esperes alcaldes. Perdóneme. Iglesia, Dios ha de dar. Y mi mano. Iglesia, Dios ha de poner 20 años. Y mi mano. Iglesia, Dios ha de pintar. Y mis hijos. Y los miembros esperando al concejal de Ceballos, junta parroquial, teniente político. Vamos a pedir a ellos para que de pintando, para que de poniendo techo, para que de cambiando piso. Ahora ya vamos a sacar baldosa, si no vamos a poner madera bambú. Qué calientito, qué lindo la iglesia.
Pero para eso vamos a pedir al concejal. No, hermano, para que usted su iglesia levante, para que su iglesia camine, para que su iglesia crezca grande en las cosas de Dios, para que puedas cantar mejor lugares. Usted, su iglesia, ¿cómo se llama? La vid verdadera, los miembros. Trabájate, órate, ponte a ayunarte, ponga de rodillas, camínate, estudie la Biblia, busque a Dios, no tengas problemas, no te acusa a nadie, no hable mentiras, sino llórate a Dios, diga vamos trabajando, diga vamos caminando, diga vamos preparando. Entonces Dios fluirá, abrirá las ventanas grandes para que tengas bendición a la iglesia. Para que tengas bendición grande en su iglesia. Vamos. Yo fui guambrito diácono, ahora ya soy viejito. Luchamos por la obra, no por recibir algo, sino por la obra a Dios. Eso es bendición de Dios. Oye con Quichicho, no pongas pero en la iglesia, sino camínate, llega breve, sienta primero, marque la Biblia para que los miembros lleguen a la iglesia. Esa es mejor bendición. Dele buen ejemplo, dele buen testimonio en su congregación. Respete, honre, alabe, trabaje con su pastor. Iguales, mano a mano, trabajando. Así puede hacer muchas cosas para la gloria de Dios. Esto es bendición. Esto es bendición. Dios bendeciacho. Buenas noches, Panicona. Pastor, buenas noches. Gloria sea Dios. Gracias, lindo mensaje para que crezca la iglesia. ¿Por qué no decir también a mi hermano Rafael por dónde se encuentra? El pastor Rafael. Creo que se ha ido a la cocina. Deje por esta tarde la cocina. Le cuento para los miembros de aquí. Él fue un buen miembro en la iglesia Trinidad. Me dio bastante apoyo cuando estábamos recaudando los fondos para la compra del terreno. Es verdad que Dios está bendiciendo. Mientras hablo, quiero que le prepare el hermano para la ofrenda. De acuerdo al programa, no vamos a cantar, dice oración por la ofrenda a cargo del hermano Pastor Ángel Pumaquiza. Que esté ya para acá, Pastor Angelito Pumaquiza. Y entonces yo me recuerdo a mi hermano Rafael. Entonces yo le digo, con el libro de Josué, mira que te mando que te esfuerces, seas valiente. No temas, no desmayes. Si falta el miembro, no temas. Si van saliendo, no temas. Esfuérzate y sé valiente. Y otra de las cosas, la iglesia debe crecer es, véngalo pastor Angelito, como aquí dice, la iglesia crece con la palabra de Dios. Sí, con la palabra de Dios. Y por qué no también la iglesia crece con diezmos y ofrenda. Eso es un deber del cristiano y eso es el crecimiento de la iglesia. Pastor Angelito, llamo payare taitamito tamañas para convidapangui, ofrendita tajapingapa. Ánimo, pastor Rafael, siempre estaremos orando. Fuiste un gran amigo, un compañero, un miembro de la iglesia. Pastor Angelito. Kajarina pag Pastor Rafael Punina Nacho. Achikata pagini panchi nyuganchi iglesia kurisisa ta invitas kamanta kay pika panchi ashawata atrasado shamurkane pero kay pika panchi. Taitamito bendiciachun iglesia la vid verdadera. Pastor Salvador a los tiempos. Pastor Chukuri Nacho y tuku y pastores que hay invitados diferentes iglesias taitamito bendiciachun y tukikuna shayaripashun yukanchi kay suman ofrenditas ta kay tutapi
Pagininga paganyukanchik Dios, tanacho. Ojalá mana molesta pasha. Ya. Ya, bueno. Yukanchi kay sumag iglesia ta bendiciangapa ajmi kangaiski pastores kay lugar vamos a acompañar chunachu pastor Carlitos Chukuri y pastor Pedro. Samo paichik. Tukuikuna, no sé, kay lugar manta pushagwaukikuna, ayuda paichik, por favor. Kay tutapi bendicias pa sakingapaj. Kay sumag obra 9 años, Nacho. 9 años de vida cristiana y de tal vez de desafíos, pero sabiendo que Cristo está con nosotros. Dios pakshimita risa pagrini kaituta paginingapaj. Segunda a los Corintios capítulo 9 verso 7 en adelante. Dios pakshimi kashtaripan uyapanginin. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Amén. Chayoyaywan tukikuna yukanchi kay sumak tiempo, kay sumak ofrenda, sumak trabajo, sumak profesión, sumak negocio, taitamito bendiciachun y kay tuta paipagmaki pichurashu. Amado Dios, buen Padre celestial, te damos gracias, gracias infinitas, Señor, porque